Muy bien, después de haber revisado qué es el aparato psíquico y cómo funciona, entonces ahora tenemos que conocer respecto a las etapas del desarrollo psicosexual. Dentro de la teoría de Freud sobre la personalidad del ser humano, él nos habla de 5 etapas por las cuales pasamos durante los primeros años de nuestra vida, que es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Ujú. Eh, en cada una de estas etapas, el ser humano desarrolla sus pulsiones y su energía libidinal hacia una parte del cuerpo. Cuando Freud habla de la etapa oral, menciona que el foco del placer se centra en la boca. Dentro de la etapa oral, de los 0 a los 18 meses, vamos a encontrar que el niño o la niña establece una relación muy estrecha con su madre a través de la alimentación. Y aquí podemos encontrar dos tipos de personalidad que se pueden desarrollar: la oral de succión o la oral canibalista. La primera, la oral de succión, es una etapa en la cual las personas que se quedan fijadas en esta área buscan la satisfacción de, buscan la satisfacción de su centro de placer a través de la boca. Puede ser comiendo, puede ser fumando, puede ser incluso tomando, puede ser teniendo algún objeto siempre en la boca, pero la función que hacen es succionar, chupar. Por el contrario, si tú te encuentras a una persona que tiene fijación en la etapa oral, pero él se dedica más a morder los objetos, a tragar, en lugar de comer de 2, 3 mordidas, entonces tenemos que pensar que es una persona que está fijada en la etapa oral canibalista. Mientras más pegado estemos nosotros, o mientras más fijada esté nuestra energía libidinal hacia las primeras etapas, en el caso de la etapa oral, podemos desarrollar algún tipo de enfermedad, en este caso como lo sería la psicosis. El esquizofrénico, por ejemplo, lo que hace es prácticamente introyectar el mundo externo, comérselo, si lo queremos ver así, comérselo y entonces reestructurarlo para hacer una nueva realidad. El psicótico también tiende a confundir lo real con la realidad. Bueno, para esto tendría que explicarles qué es lo real, qué es la realidad y cómo es que se generan estas distorsiones entre lo real, la realidad, ajá, y la realidad social. Pero bueno, continúo. En la etapa anal, la persona tiene el centro del placer o el foco del placer es el ano. Aquí vamos a tener dos tipos de personalidades también: anal retentiva y anal expulsiva. Es muy fácil identificar al anal retentivo porque le va a costar mucho trabajo desprenderse de los objetos. Aquellas personas que tienden a generar cierta dependencia hacia objetos o incluso hacia personas, podemos hablar de un tipo de retención. Em, Esta característica la encontramos normalmente en los obsesivos compulsivos, pues obviamente a ellos les cuesta mucho trabajo desprenderse o incluso adaptarse a nuevas situaciones. Por el contrario, las personas que están en la etapa anal expulsiva tienden a ser, expulsiva, tienden a tener una personalidad más impulsiva. Ujú. Y pues otra de sus características es que no tienden a frustrarse rápidamente, tienen una personalidad más relajada. Pero al final del día, normalmente estas personas que son expulsivas también pueden desarrollar rasgos de personalidad relacionados con la delincuencia, con el consumo de sustancias, ajá, porque al no controlar su centro de impulsos, tomarán decisiones de manera rápida y sin razonar. Entonces también aquí encontramos personas que pueden desarrollar trastornos patológicos.
Posteriormente nos encontramos en la etapa fálica. Posteriormente nos encontramos en la etapa fálica, que es en esta etapa donde se desarrolla el complejo de Edipo y el foco del placer se centra en los genitales. Entonces, aquí en la etapa fálica no solo vamos a encontrar el complejo de Edipo, también vamos a encontrar la estructuración de la conciencia. En la etapa anal y en la etapa oral vamos a poder ver en estas etapas de desarrollo no una cuestión consciente, sino una cuestión inconsciente. Pero aún así, los rasgos de personalidad se quedan fijados. Además del complejo de castración, la ley universal del incesto, ¿sí? También nosotros vamos a encontrar aquí el complejo de Edipo. Entonces, en esta parte de la etapa fálica la voy a explicar más adelante, precisamente en el complejo de Edipo. La etapa de latencia. Bueno, durante esta etapa el individuo pues no, no hay un objeto del deseo como tal, por lo tanto la energía libidinal es redirigida hacia situaciones del aprendizaje. Entonces aquí es donde el sujeto termina de comprender todas las normas sociales. En este caso el super yo logra instaurarse gracias igual a la etapa fálica y entonces el individuo empieza a adquirir comportamientos socialmente aceptables o socialmente inaceptables. Todo va a depender, todo va a depender de la forma en cómo él comienza a desarrollarse. Y en la etapa genital, ¿no? Bueno, aquí hay un error, dice etapa de latencia, pero es etapa genital. En la etapa genital, el individuo empieza a definir su preferencia sexual, también su orientación y logra identificarse como hombre o mujer, ¿vale? Normalmente ya en la etapa genital, Freud nos va a hablar de las parafilias. En este caso, pues, con Macover, pues no vamos a utilizar o a explorar las parafilias, pero pues si tú así lo deseas, puedes buscar en línea alguna información respecto a las parafilias y pues obviamente tienen una relación directa en cómo es que se va fijando la energía libidinal en cada una de estas etapas. ¿Ok? Espero que hasta aquí te vaya quedando claro. Entonces ese es el aparato psíquico, cómo funciona, el ello, el yo, el super yo. Y gracias a las etapas del desarrollo psicosexual que nos logra explicar Freud, vamos encontrando un sentido a el desarrollo de su teoría de la personalidad, que normalmente nosotros lo vamos a encontrar en los dibujos de nuestros candidatos. Aspectos que tú puedes valorar, por ejemplo, en la etapa oral, vas a encontrarlos obviamente en la boca, labios gruesos, boca abierta, lengua de fuera, dientes. En la etapa anal, ¿cómo te vas a dar cuenta que una persona tiene su energía libidinal fijada en la etapa anal? Bueno, va a tender al perfeccionismo, va a colocar botones, va a colocar bolsillos, va a colocar manos en forma de jarrón que indican dependencia. En la etapa fálica y se instaura el complejo de castración, entonces normalmente aquí puedes encontrar un dibujo con los dedos que le faltan dedos o que tiene dedos de más. También puedes encontrar primero que la figura que, si es un hombre, primero va a dibujar la figura materna, si es que es una madre castrante, entonces por lo tanto es un sujeto que va a tener rasgos de inseguridad, ¿no? Porque precisamente las madres castrantes lo que hacen es quitarle poder a la figura masculina. Y obviamente, bueno, ya en la parte de la etapa de genital, pues como te comentaba, no vamos a enfocarnos en este apartado porque Macover no habla mucho respecto a las desviaciones de tipo sexual,
pero sí habla respecto a la identidad e identificación sexual. ¿Vale? Eso sí lo vamos a ver. Obviamente lo que se espera en el primer dibujo es que la persona se identifique con su propio sexo, o sea que si es un hombre dibuja una figura masculina y si es una mujer dibuja una figura femenina. ¿Vale? Ahora, otra cosa que debemos revisar antes de pasar a calificar la prueba son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no son propuestos por Freud, sino son propuestos por su hija, Anna Freud, y los denominó como mecanismos de defensa precisamente a los actos que a nosotros nos permiten aliviar o aminorar el sufrimiento intrapsíquico. Recuerda que esta constante mediación entre los deseos de complacer al cuerpo y a la psique tienen siempre un conflicto con el consciente y con el superyo. Por lo tanto, una manera que tiene la psique de aliviar ese dolor es a través de mecanismos de defensa. Entonces, el primer mecanismo de defensa que vamos a ver es la proyección. Ajá. Entonces, te repito, lo que se espera del dibujo de la figura humana es que el individuo proyecte una persona cercana a él. Obviamente puede ser el mismo evaluado, puede ser alguna figura más importante como lo es la madre, el padre, un hermano, un novio, el esposo. Ujú. Entonces, ¿qué es la proyección? Pues el sujeto le atribuye ciertos pensamientos, motivos, sentimientos hacia un objeto o persona. Ejemplo, es común, ¿no? Por ejemplo, llega el papá enojado, entonces regaña a la mamá regaña al hijo y el hijo regaña al perro. Eso es un ejemplo clásico de lo que es la proyección. La frustración que siente la madre por no poder contestarle al padre descarga esa energía, esa pulsión de muerte hacia el hijo no puede contestarle a la madre y entonces descarga esa pulsión de muerte hacia el perro. Como el perro no tiene conciencia, no tiene un super yo, entonces el perro puede estar frustrado, puede estar enojado por los gritos o golpes que le haya dado el niño y entonces pasa alguien y lo muerde, ¿no? Entonces toda esa energía o toda esa pulsión de muerte se canaliza de uno hacia otro familiar y hasta que el perro termina mordiendo a una persona. Eso es una proyección. Darle atributos a un objeto, a una imagen o a una persona que son propios del individuo. Ujú. Después, la regresión. En Macover vamos a encontrar varios aspectos que hablan sobre la regresión. Desde aspectos primitivos como lo es la boca, como es la cabeza, como lo son las manos, como lo son las articulaciones. Entonces, recuerda esto, mientras más fijación de energía libidinal tengamos hacia las primeras etapas del desarrollo, más primitivos somos. ¿Qué es una regresión como tal? Pues una regresión es un comportamiento, tú puedes encontrar el dibujo de una persona de 40 a 50 años en el cual tiene rasgos juveniles, pero no te dictan ningún tipo de regresión. Pero si en ese mismo dibujo una persona de 50 años representa, por ejemplo, a un infante o manos en forma de garra, que es agresión, o puños cerrados, muy cerrados, que es agresión reprimida, entonces encontraremos que este sujeto tiene una tendencia hacia las conductas regresivas, como lo es hacer berrinches, gritar, desafiar la autoridad. También te vas a encontrar dibujos sencillos, ¿no? Con palitos o con lo básico. Esas son características regresivas, es un mecanismo de defensa regresivo. Entonces esta persona, pues obviamente va a tender a no pensar ni a medir sus actos y consecuencias. Por lo tanto, bueno, cuidado, ¿no? A menos que nuestra vacante nos pida una persona con varios rasgos regresivos, pues entonces la contratarías.
pero si son muchos los rasgos regresivos, bueno, pues yo tendría mis dudas, ¿no? Respecto a si lo contrato o no, sobre todo por estas características de personalidad que te estoy dando, y que él utilizaría ese mecanismo de defensa como tal. Otro mecanismo que vamos a encontrar en los dibujos es la racionalización. Normalmente la racionalización nosotros la vamos a ver más claramente en la historia de los dibujos, ¿sí? Aquí es donde realmente el individuo nos va a contar respecto a cómo se siente y si es capaz de reconocer estos sentimientos, estas emociones o la problemática en la que él se encuentra, o ella se encuentra. Entonces la racionalización viene aunada a otro mecanismo de defensa que es la intelectualización. Cuando el sujeto ya pasa de la racionalización a la intelectualización, podríamos decirlo de manera vulgar, trivial, si tú lo quieres ver. Cuando una persona ya intelectualiza, utiliza todos sus recursos, todos sus conocimientos y su experiencia para autoengañarse y decir que la decisión que le está tomando es la mejor, a pesar de que todo el contexto externo le está diciendo constantemente que esa no es una buena decisión. Ahora sí, bueno, ahora entendiendo los mecanismos de defensa y las etapas del desarrollo psicosexual, podemos iniciar a explicar lo que es el complejo de Edipo, ¿vale? Dentro del complejo de Edipo, la primera parte que debemos revisar es la alianza y el objeto del deseo. Recuerda, es en la etapa fálica donde se da el complejo de Edipo, que es cuando el objeto del deseo del hijo se convierte en la madre. Aquí lo que el hijo va a buscar es una alianza entre el hijo, bueno, entre él y su madre, logrando desplazar al padre. Si el padre se percata precisamente de que el hijo está poniendo todos sus deseos, tanto pulsiones de vida como de muerte, hacia la madre, pues el padre entonces tendrá que buscar cómo romper esa alianza. El padre tiene que hacer, aquí lo voy a marcar, el padre tiene que hacer una ruptura de la alianza. Le tiene que mencionar al hijo todas las pulsiones de vida o muerte que tienes hacia tu madre. No puedo permitir que tú continúes con esas, volcando esos deseos hacia ella. Por lo tanto, rompe la alianza y genera nuevamente la alianza de pareja. Ajá. Esto que yo te estoy marcando aquí es conocido como la alianza de pareja, ¿vale? Ya cuando el padre y la madre logran resignificar su alianza o restablecer su contrato de alianza, el que es básicamente sacado de la triangulación es el hijo. Por lo tanto, el hijo tiene que resignificar su objeto del deseo, que al resignificarlo, este objeto del deseo es el padre. El padre se convierte en el nuevo objeto del deseo. Y obviamente la ruptura permanece. Hasta este punto tendríamos que el complejo de Edipo se está construyendo. Cuando el padre logra generar la ruptura entre el hijo y la madre, se instaura de forma automática la ley universal del incesto. ¿Qué significa la ley universal del incesto? Que el hijo no puede volcar sus deseos o sus pulsiones, más bien, eh, no puede dirigir sus pulsiones de vida o muerte hacia su madre, su hermana, su tía, sus abuelas o cualquier pariente cercano a él. Ajá, esa es la ley universal del incesto. Entonces el hijo se percata precisamente de que si así como su madre tiene una alianza con su padre, sus tías tienen una alianza con su padre. Sus hermanas tienen una alianza con el padre o la madre. Por lo tanto, él no puede llegar y meterse en las alianzas de los demás. Esa es la ley universal del incesto. Entonces, el hijo, para poder tener
un objeto del deseo similar a la madre, resignifica sus pulsiones hacia el padre. Y entonces el hijo tiene un modelo a seguir, porque se percata que precisamente tampoco el padre puede ser su objeto del deseo. Entonces tiene que ser su modelo a seguir. De esta manera es como queda establecido el complejo de Edipo. Ujú. Entonces, aquí cuando el hijo ya logra entender que va a poder obtener una madre parecida a la de él, solo gracias a adoptar el modelo que es su padre. De esa forma, tenemos un complejo de Edipo instaurado y por lo tanto nace una persona neurótica. ¿Qué es una persona neurótica? Bueno, pues ya es una persona que entiende perfectamente que no puede volcar sus deseos hacia cualquier persona, número uno. Número dos, también entiende que él no va a poder triangular relaciones, no va a poder meterse en la alianza, él no va a poder meterse en la alianza de sus padres, ¿vale? Por lo tanto, el hijo entiende que es un ente que pertenece a una triangulación, pero que no puede meterse en la relación de sus padres. Ujú. Ahora, dentro de este mismo proceso surge el complejo de castración. El complejo de castración es una representación simbólica del poder. Recordemos en los libros de Tótem y Tabú de Freud, precisamente él plantea esta idea del poder simbólico, del poder fálico que tenemos los hombres socialmente construido, ¿no? Entonces, ¿quién debe de castrar al hijo? En este sentido, puede hacerlo el padre, puede hacerlo la madre o pueden hacerlo ambos. Obviamente el padre, en el momento en el que logra la ruptura de la relación entre el hijo y la madre, castra de manera inmediata el poder que ejercía el hijo sobre su madre y entonces es castrado. Si la madre reafirma la alianza con el padre, el hijo vuelve a ser nuevamente castrado. Y repito, aquí en este caso ya tendríamos un complejo de Edipo superado. Pero ¿qué sucede si el padre no logra romper la alianza, no logra hacer una ruptura de la alianza con la madre y el hijo? ¿Qué es lo que pasa? Que el que es sacado o el que va a ser expulsado de la relación triangular es el padre y no el hijo. Por lo tanto, el complejo de Edipo no va a ser instaurado y el complejo de castración tampoco. Es cuando aquí nace una persona histérica. ¿Y qué es lo que aprende esta persona histérica? A meterse constantemente en las relaciones. Por lo tanto, ¿cómo vas a saber que una persona es histérica y no neurótica? Pues normalmente los histéricos van a buscar siempre invitar a un tercero, a un cuarto o un quinto o hasta un sexto a sus relaciones interpersonales y personales. No significa que necesariamente tenga que ser infiel. Paulatinamente terminan cometiendo infidelidad porque entienden que a pesar de lo que hagan los demás, no les van a quitar el poder, no van a lograr castrarlos. Entonces se convierten en personas egocéntricas, en personas narcisistas y en personas que no tienen temor a las cuestiones socioculturales. Ajá. Entonces, pues si nos instaura esto, pues vamos a tener un sujeto con pobre control de impulsos, ajá, con muchas necesidades de reconocimiento y que precisamente no va a ser leal porque va a estar siempre buscando la forma de triangular las relaciones. Pocas palabras, quedar bien con todos. Eh, y bueno, pues aquí ya tenemos cómo se instaura
la ley universal del incesto y el complejo de castración. Entonces, te repito, el complejo de castración es una cuestión simbólica, es quitarle el poder y la autoridad al niño. Cuando nosotros tenemos instaurado el complejo de castración, pues entonces somos personas que discernimos entre lo bueno y lo malo y también aprendemos a respetar las figuras de autoridad. Normalmente una persona que no supera el complejo de castración o con conductas histéricas va a tener serios problemas para relacionarse interpersonalmente. Ujú. Entonces, hasta aquí espero que no tengas ninguna duda. Sé que me estoy yendo muy rápido, pero son las cuestiones básicas para poder entender, o más bien para poder interpretar este test. Ahora, otro punto es, ¿qué vamos a evaluar en el test de la figura humana? Bueno, como ya repetimos, evaluamos rasgos. Única y exclusivamente rasgos. Ajá. Un rasgo no es determinante de la personalidad de un sujeto. Debe de haber un contexto específico para que ese rasgo se detone. Entonces, cuando tú interpretas y calificas un macover, te vas a encontrar rasgos sexuales, rasgos agresivos, rasgos psicóticos, rasgos esquizofrénicos, pero al final del día son rasgos. Lo primero que debes de tener claro son como todo el sustento teórico y posteriormente qué va a evaluar la prueba. Ajá. Entonces tenemos rasgos estructurales y rasgos de contenido, pero estos dos tipos de rasgos al final del día se conjuntan en 5 áreas que se van a valorar de la personalidad del sujeto. La primera área es la área de las relaciones con el medio ambiente. Esto es cómo se va a comportar el sujeto en ciertos espacios particulares. ¿Cuáles son esos espacios particulares? Bueno, nosotros nos estamos enfocando al trabajo, pero es el trabajo, la escuela, los espacios públicos, como pueden ser centros comerciales, instituciones públicas, instituciones privadas. Esa es el área de las relaciones con el medio ambiente. No es cómo se lleva con las personas, es cómo reacciona este sujeto frente a las instituciones. Ujú. Área de las relaciones interpersonales. Esa sí tiene que ver cómo se relaciona el sujeto con sus personas cercanas, con aquellas personas que él dice que tiene intimidad. Llámese padres, novia, hermanos, amigos. Área sexual. Importante. Como toda la teoría freudiana se desarrolló alrededor de estas concepciones sexuales, una de las partes que valora este test es el área sexual. Ujú. ¿Qué tipo de comportamientos puedes encontrar ahí? ¿Algún tipo de desviación sexual? ¿Algún tipo de inconformidad o falta de identificación con el sexo, lo que lo llevaría a sentirse incómoda o incómodo? Ajá. Identificación con el sexo no quiere decir tener sexo, sino identificación con el sexo es hombre o mujer, con su género y también con su preferencia sexual. Áreas de las fuerzas del ego. Este tiene que ver precisamente con estos mecanismos de racionalización, de intelectualización, qué tan narcisista, histérico, neurótico puede ser el sujeto. Y el área del control de los impulsos, que tiene que ver básicamente con las relaciones interpersonales, pero pues aquí vamos a detectar rasgos de agresión, rasgos de interacción, rasgos de autocontrol, de autoestima, de empatía. Ujú. Entonces, estos son las 5 áreas que nosotros vamos a valorar en el test de Karen McCovers, ¿sale? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando yo estoy dando estos talleres a las empresas, los psicólogos o gerentes de recursos humanos, pues normalmente agarran y empiezan a calificar todos los aspectos que menciona en el manual Karen McCover y no entienden que lo primero que nosotros tenemos que generar es una hipótesis respecto al dibujo que estamos viendo. Antes de lanzarnos a hacer
una serie de levantamiento de rasgos, lo primero que tenemos que hacer es elaborar una hipótesis para el sujeto. A estas alturas, tú ya lo entrevistaste, tú ya conoces su currículum y entonces puedes generar una hipótesis respecto a lo que vas a valorar. Ujú. Entonces, para ello, bueno, voy a detener el video aquí y te voy a pedir que elabores una hipótesis respecto a un macover que tú tengas. Si no tienes un macover, voy a subir la foto yo de uno de los macovers que nosotros hemos estado utilizando. Y elabora una hipótesis, por favor, respecto al dibujo, utilizando únicamente los elementos que ya te he mostrado hasta este momento. ¿Vale? Posteriormente a que elabores tu hipótesis, te voy a pedir que continúes con el siguiente video.